Radio Transmundial presenta Los grandes temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los grandes temas. Evangelio según San Juan, capítulo 21. Dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Hasta aquí nada más en la lectura. Podemos tomar asiento. En la barca aquel día, días después de la resurrección de Jesús, había 7 discípulos. Habían estado pescando toda la noche, no habían pescado nada y comienza a amanecer. Llega la hora de volver a la orilla y se sienten, como todo pescador, se sienten frustrados, se sienten mal. Pero aparece allí una presencia en la playa que les hace simplemente una indicación: tiren la red en tal lugar. Y esa palabra que reciben hace que todo cambie. La red viene colmada de peces. Y cuando sucede esto, se escucha la voz de Juan, que dice una frase que es la que quiero que nos sirva de reflexión esta mañana. Juan dice: es el Señor, es el Señor. No lo dice porque haya reconocido a la distancia el tono de la voz, ni porque haya visto la fisonomía de Jesús. Lo dice porque todo cambia cuando el Señor está presente. Y en ese momento se produjo un cambio notable en ellos, porque el Señor estaba presente. Esa frase de Juan, que se la dice a Pedro, hace girar toda la historia, hace cambiar el clima de la historia. Esa frase es el eje sobre el cual gira la historia. Es el reconocimiento de que Jesús es el Señor. Jesús fue durante su ministerio para todos los que estaban alrededor de él una incógnita que despertaba en ellos preguntas, notables preguntas. Cuando un día fue a la casa de Simón el fariseo, y allí vino una mujer pecadora que lavó los pies de Jesús. Y Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. La gente se preguntaba: ¿quién es este? ¿Quién es este que perdona pecados? ¿Quién es este? Esa palabra ¿quién es este? Es en qué casilla lo ponemos. ¿Es un arrogante que cree que perdona pecados? ¿Es un farsante que está mintiendo, que está perdonando pecados? ¿Es un enviado de Dios? ¿Es un profeta? ¿Quién es este? La gran pregunta era: no lo podemos ubicar en ningún lado. Es un misterio este hombre que perdona pecados. Esto lo decían los de afuera, pero un día está con los discípulos en la barca y los que lo acompañan sienten empiezan a sentir que la barca empieza a moverse, empieza la tormenta en el mar de Galilea, que suele ser terrible.
Y entonces los acuden a Jesús para que en alguna forma Él haga algo, porque estamos pereciendo. Y Jesús se para y calma la tempestad, y los discípulos ahora se decían unos a otros, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este que el viento y el mar le obedece? ¿De dónde proviene el poder de este hombre? ¿Por qué domina la naturaleza? Y llega la última semana y está entrando en Jerusalén y la gente lo sigue, la multitud lo está clamando a Jesús, y Mateo relata, y cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Es un agitador social el que está entrando? ¿Es un maestro de religión el que entra? ¿Es un sectario? ¿Es un rebelde? ¿Es un santo? ¿Quién es este? Es una pregunta que se desliza en toda la vida de Jesús y que no es solamente los que están lejos, los que están cerca, los discípulos. La gran pregunta siempre es ¿quién es este? Y hoy ante la mesa del Señor volvemos a hacernos la pregunta, ¿quién es este que celebramos esta mañana? ¿Quién es este al que vamos a recordar esta mañana? Jesús era para ellos una incógnita que en alguna forma había que develar. Y esa incógnita lo llenaba de temor. Es interesante, cuando Jesús se encuentra por primera vez con Pedro, 3 años antes del episodio que hemos leído, 3 años antes de este episodio, también Pedro había fracasado en la pesca y estaba lavando las redes, y Jesús le dice, ponga mano adentro y echa la red. Y él primero se resiste, pero después sube a la barca y echa la red. Y ve que el resultado no era el que él esperaba, que era la red vacía, sino que la red estaba llena. Y cuando ve los resultados, dice, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían tenido, el temor se había apoderado de él. Este temor no es miedo, es la sensación de desconcierto. Ese temor está diciendo, pero ¿quién es este? Porque no es igual que yo. Porque tiene un poder que yo no tengo. ¿Quién es este? No responde a la lógica, Jesús. No responde a la lógica. La lógica era que una vez que sale el sol no haya más pesca. Pero resulta que salió el sol, lavábamos las redes y hubo pesca. Y empieza a entrar el temor frente a lo sobrenatural. ¿Quién es este? Cuando Jesús calma la tormenta en el mar, en el episodio que hemos mencionado, dice, entonces temieron con gran temor. Y es interesante el superlativo que coloca Marcos en su evangelio. Marcos es tan llano para hablar, ¿no? Tan directo. Pero en este caso dice, temieron con gran temor. No vayan a creer que era un miedo común. ¿Por qué temieron con gran temor? El temor acompañaba la incógnita. ¿Quién es este? Y me causa temor. Había gran temor frente a esa imposibilidad de revelar la incógnita de quién era Jesús. A medida que lo acompañan a Jesús, sus discípulos van avanzando en el conocimiento. Dios nunca se revela de una sola vez. Los velos se van quitando lentamente. Todo el Antiguo Testamento es ir quitando los velos para que conozcamos a Dios. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesús se va presentando lentamente hasta que van descubriendo quién es Él. 6 meses más o menos antes de la cruz reúne a los discípulos y les dice, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? ¿Ustedes quién dicen? Y los discípulos dicen, Pedro los encabeza y después todos, es el Mesías, es el Cristo, es el enviado de Dios, es aquel a quien esperábamos, es el Hijo del Dios viviente, el que está con nosotros. Ahora, 6 días después, Jesús llama a Pedro, a Juan y a Jacobo y se transfigura delante de ellos. Y frente a esta manifestación dice que los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron temor.
se habían acercado a lo que Jesús era, pero todavía persistía el temor frente a todo eso desconocido que Jesús representaba para eso. Ver a Jesús resucitado también les produjo temor. Cuando aparece en la primera aparición, el domingo de la resurrección, dice que estaban espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Por lo tanto, en todo el Evangelio hay una incógnita, y hay una incógnita que desconcierta, y ese desconcierto se transforma en temor. Hasta que llegamos a la última parte, en este relato, y cuando se hace esta pesca, que es la pesca milagrosa final, Juan dice, es el Señor, es el Señor. Y acá ya no hay temor. No hay temor porque Pedro dice, si es el Señor, me ciño la ropa y voy a donde Él está. Es decir, hay un momento en que se quiere acercar al Señor, porque se ha quitado el miedo, se ha quitado el temor, no se ha quitado la reverencia frente a la grandeza. Pero Pedro entra con confianza a acercarse a Jesús. Para muchos, yo diría que para la mayoría del mundo, en nuestro mundo occidental y cristiano, a pesar de que nos consideramos cristianos, Jesús sigue siendo una incógnita para muchos. ¿Quién es Jesús? Un reformador social, un maestro admirable, un agitador, un benefactor de la humanidad, un religioso. Creo que la mayoría de las personas no alcanza a develar la incógnita. Es el credo apostólico el que define en forma terminante, diciendo hay una sola forma de definirlo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. No dice nuestro Maestro, nuestro ejemplo, Él dice nuestro Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Y cuando nos acercamos a la mesa del Señor tenemos que recordar esto. Nos estamos acercando a la mesa del Señor. Esto no quiere decir que Jesucristo no sea un gran maestro, no sea todo eso que hemos puesto alrededor. Pero la síntesis de lo que Él es la da Juan aquella madrugada cuando al salir el sol dice, es el Señor, el que está allí es el Señor. Pablo cuando escribe a los Corintios les dice, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Destaca algo importante, y es que los términos hay que usarlos con propiedad, que no se pueden usar livianamente. Jesús habló de usar los términos con propiedad. Él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Usemos el término con propiedad, decía Jesús. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Usemos el término con propiedad. Y el apóstol Pablo dice, solo se usa con propiedad el título Señor cuando el Espíritu Santo ha hecho algo en nuestra vida, ha hecho algo en nuestro corazón. Ha hecho que nuestro corazón y nuestra mente y nuestro pensamiento se vuelva al Señor. ¿Por qué la exclusividad de este título? ¿Por qué el credo apostólico dice, creo en Dios Padre Todopoderoso y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor? ¿Por qué esta exclusividad? Sigue siendo Jesús el Maestro incomparable, sigue siendo el siervo abnegado, sigue siendo el pastor amoroso, sigue siendo. Pero lo que me afecta directamente y lo que te afecta directamente es que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Señor. Eso es lo que afecta a nuestro corazón y lo que afecta directamente a nuestra vida, que Jesucristo es el Señor. Cuando los sabios griegos, antes de Jesucristo, sabios judíos griegos decidieron traducir el Antiguo Testamento al griego, porque había muchos judíos griegos que únicamente ya hablaban griego y no podían leer el hebreo.
hicieron esa traducción, se encontraron con que el griego más antiguo no tiene vocales, tiene únicamente consonantes. Y se encontraron con esas cuatro consonantes que definen el nombre de Dios. Y a los que los traductores le agregan y le ponen Jehová o Yahvé, pero lo que hacen es simplemente ponerle algo en el medio a esas cuatro consonantes que ningún judío se atrevía a mencionar, porque era el nombre de Dios y el nombre de Dios no podía mencionarse. Y ellos tenían que tomar ese nombre y ponerlo en griego. Y ellos coincidieron en algo, donde decía esas cuatro consonantes que nosotros tenemos en nuestra traducción como Jehová y que otras Biblias la tienen como Yahvé y todo esto, ellos pusieron Señor, Señor. Y usted lee el Salmo 23 en la traducción griega y no dice Jehová es mi pastor, dice el Señor es mi pastor. Y lo que realmente significa ese nombre, define a ese nombre, es que ese nombre está mencionando al Señor, porque es el nombre exclusivo, inclusivo de Dios y exclusivo de Dios. Por lo tanto, cuando decimos Señor, estamos diciendo el creador de todas las cosas, estamos diciendo el sustentador de la vida, estamos diciendo el dueño absoluto de la creación. Estamos diciendo el que establece los mandamientos, el que nos redime por su sangre. Ese es el Señor. Tomás, el discípulo incrédulo, frente a las heridas de Jesús, dijo, Señor mío y Dios mío. Y él unió esas dos palabras. La juntó. Él reconocía la deidad de Jesucristo. Y entonces dijo, Señor mío y Dios mío, identificó a Jesús como el Dios manifestado en carne, como el Emanuel. Juan, esa madrugada exclamó, es el Señor, es el Señor. Cuando todo cambia, es el Señor. Cuando todo cambia, es el Señor. ¿Qué significó la llegada del Señor a la orilla aquel día? Que su realidad cambiaba, que no estaba todo terminado, como ellos pensaban, que había que comenzar nuevamente. Y echaron la red y la presencia del Señor en la playa hizo que la red llegara colmada. Y en ese mismo momento amanecía. Y qué tremendo el cuadro este. Empieza a salir la luz cuando aparece el Señor y empieza la bendición cuando aparece el Señor. Aparece el Señor y se ilumina todo, y aparece el Señor y aparece la bendición. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, estamos aceptando su señorío en nosotros. Acepté aquel que es mi Señor, mi Señor. Como cristiano, todo lo que hago, todo lo que pienso, depende de esa relación que yo tengo con el Señor. Cuando Juan cuenta esta historia, dice, Pedro se ciñe y se echa al agua. Quiere adelantarse, quiere estar cerca del Señor. ¿Por qué? Porque desapareció todo temor. Es el Señor, es ese Señor. Y entramos a una relación de confianza con el Señor. En la carta a los Hebreos dice, de modo que podemos entrar confiadamente y decir, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor es mi ayudador. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Lutero viajaba a pie, visitando todos los pueblitos del norte de Alemania. Y se hospedaba donde lo tomaba la noche. Y un día se hospedó en la casa de unos campesinos.
Los campesinos le dieron albergue, había llegado el gran reformador, estaba en nuestra casa, le dieron albergue, y al otro día él se levantó para irse de ese lugar, y entonces le dijeron: queremos tener un recuerdo suyo, y le dieron un carbón. Dice: escriba algo sobre esta pared para que nos acordemos siempre que usted estuvo en esta casa. Y entonces él tomó el carbón y escribió Domini Humus en latín. Domini Humus. Y los campesinos le preguntaron qué significaba esa palabra, porque en latín se puede interpretar en dos formas esa palabra. Y entonces le dijeron: ¿cuál es el sentido de esa frase? Porque se puede interpretar somos del Señor, o se puede interpretar también somos señores. ¿Qué quiso poner él ahí? Y Lutero les dijo las dos cosas, porque cuando somos del Señor, somos señores, no somos más esclavos, no somos más esclavos. Y el que es dueño de su propia vida, porque la ha entregado al Señor, entonces es un señor. Y se fue Lutero y quedó esa frase para siempre, para siempre. Él es el Señor, nos compró con su sangre, y esto hace que ya no seamos esclavos, sino señores, porque Jesucristo, el que se entrega por nosotros, es el Señor. Nos acercamos ahora a la mesa del Señor. Qué solemne, ¿no? Esta es la mesa que el Señor tendió por nosotros. Y antes de participar de la comunión y de participar del pan, quiero terminar el sermón de esta mañana leyendo las palabras del apóstol Pablo cuando escribe a los Filipenses, que es la proclamación del señorío. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta mañana venimos a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a inclinarnos todos en oración allí donde estamos. Señor, te damos gracias esta mañana porque nos acercamos a tu mesa. Y nos acercamos porque sabemos que tú eres el Señor. Y recordamos que el Señor se entregó por nosotros, entregó su vida por nosotros. Y en este momento en que nos acercamos para vivir la comunión, queremos elevar nuestro corazón en adoración hacia ti, agradeciéndote por la entrega del Señor Jesucristo, agradeciéndote porque hemos podido encontrar en Cristo al Señor de nuestra vida, agradeciéndote por la esperanza y la paz que Él dio a nuestra vida, y porque cuando llegamos a Cristo como aquella mañana, sentimos que comienza a amanecer en nuestra vida y que el tiempo de la bendición comienza en ese momento. Gracias, Señor, por todo esto,
Permítenos acercarnos a tu mesa con sinceridad e integridad de corazón, reconociendo en primer lugar nuestros pecados, reconociendo que seguimos siendo pecadores, reconociendo que continuamente te ofendemos de palabra, de pensamiento, de hecho, pero sabiendo que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Confesamos, Señor, que estamos viviendo una lucha continua contra el mal, una lucha continua que no es solamente fuera, sino que también es dentro de nuestro propio corazón, que tenemos que batallar, Señor, contra nuestra naturaleza pecaminosa todos los días. Y te damos las gracias porque la victoria la tenemos únicamente en Jesucristo nuestro Señor. Y así, Señor, como pecadores arrepentidos, necesitados de la sangre de Jesucristo todos los días, necesitados de que tú obres en nuestro corazón por medio de tu Espíritu todos los días, y que nos acercamos en humildad a tu mesa, agradeciéndote porque hayas tendido esta mesa de comunión para nosotros, y sabiendo que a pesar de la tremenda distancia que hay entre nosotros pecadores y el Santo de los santos, sin embargo, esta mañana estamos sentados en la misma mesa y estamos compartiendo juntos la bendición de tu presencia. Señor, levantamos nuestro corazón hasta tu trono en agradecimiento por esta obra maravillosa hecha por el Señor Jesucristo a nuestro favor. Recibe nuestra adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.